Yo quisiera compartir con ustedes primero cuatro premisas para poder analizar elecciones correctamente. La primera es que en los resultados electorales suele haber continuidad. Eso quiere decir que los resultados electorales dependen de una estructura. Para poder entender unas elecciones hay que precisamente saber qué fue lo que pasó en las elecciones anteriores. Así tiene sentido. Así que lo primero, teniendo eso en cuenta, lo primero que quiero decirles es que más que responder por qué ganó Laurentino Cortizo, lo que tenemos que responder es por qué ganó el PRD. Laurentino Cortizo es coyuntural, es el candidato en esta ocasión, pero la victoria de Laurentino Cortizo no se puede entender obviamente, espero que obviamente, sin entender al PRD y las razones por las que ganó el PRD las elecciones. La segunda premisa es que la campaña electoral no es importante, o por lo menos no es lo más importante para entender el resultado de unas elecciones. Precisamente por lo que decía en la primera premisa, si hay continuidad, si suele haber continuidad en los resultados electorales, la campaña electoral no es esencial para llegar a ese resultado. Claro está, eso no quiere decir que no se tiene que hacer campaña electoral, es absolutamente necesario hacerla, pero una buena campaña electoral lo que hace es activar, digamos, esos elementos de estructura social y política que definen el resultado electoral. La tercera premisa es que las elecciones, digamos, las elecciones exclusivas, o digamos las elecciones especiales, son excepcionales, esa es la palabra que estaba buscando, las elecciones excepcionales son precisamente eso, son la excepción. Y eso nos lleva a la primera premisa. Normalmente suele haber continuidad en los resultados electorales. Y hay que tener mucho cuidado, porque los medios de comunicación, que es el medio mediante el que normalmente nos informamos sobre la política, suele hacer mucho énfasis en los asuntos excepcionales. Y nos termina pareciendo que todo lo que pasó en la elección es excepcional, y nos termina pareciendo que lo que explica el resultado de una elección son las excepciones. Y no es así. Los resultados electorales son explicados a través de las continuidades de las estructuras. Y la última premisa es que para entender los resultados electorales es muy importante el desempeño económico del gobierno. Yo no soy economista y en esas cosas suelo ser muy respetuoso y no voy a profundizar en los asuntos económicos porque no es mi tema, pero sí voy a decir algún par de cosas que creo que son importantes para tener en cuenta, no solamente de los asuntos económicos, sino de algo que he llamado la gestión política del actual gobierno, que es donde yo creo que podría también estar algunas claves de la victoria de Laurentino Cortizo. Dichas esas cuatro premisas, lo primero que hay que tener en cuenta cuando vemos el resultado del Partido Revolucionario Democrático y su candidato Laurentino Cortizo, nos damos cuenta, viendo las elecciones de 2014, viendo las elecciones del 2009, también las elecciones, bueno, con alguna diferencia, no tanto las elecciones del 2004, pero también las elecciones de 1999 y 1994, es que el resultado electoral que obtuvo el PRD es muy parecido al que ha obtenido históricamente. Obtuvieron 31% de los votos, tuvieron un porcentaje más o menos parecido en el 2014, cuando perdieron la elección, también en el 2009, aunque también perdieron la elección, en el 2004 subieron un poco, creo que fue a 44% de los votos como partido, y así. El promedio de votos del PRD históricamente es de 33% de los votos, más o menos un tercio del electorado. En esta ocasión el PRD obtuvo 31%, un voto también bastante parecido. Eso me lleva a comentar algo no exactamente sobre el PRD, sino sobre el partido que llegó segundo, que fue el Cambio Democrático. Yo recuerdo la noche de las elecciones, cuando estábamos viendo los resultados, en mi caso analizándolos, y al día siguiente también se dijo mucho que el Cambio Democrático y su candidato Rómulo Rux habían dado una gran sorpresa, que la gran sorpresa de las elecciones
había sido Rómulo Rux y el partido Cambio Democrático. Y como les dije al inicio en las premisas, los medios de comunicación tienden a espectacularizar cosas que pasan en las elecciones, aunque sean eventos, digamos, recurrentes. Y cuando nos ponemos a ver el resultado de Cambio Democrático, estuvo, creo que fue algo 30% de los votos, es un resultado bastante parecido también al que obtuvieron en el año 2014 con el candidato José Domingo Arias, y también un desempeño muy parecido al que tuvieron en el año 2009. Y me refiero a Cambio Democrático, no al candidato Ricardo Martinelli, que ganó con una alianza con el 60% de los votos. Cambio Democrático en el 2009 también tuvo algo más del 30% de los votos. Sí hubo en esta elección un pequeño desvío. En el libro que tiene Víctor en las manos, allí yo explico que en las elecciones, entre las elecciones de 2004 y 2009, hubo un largo terremoto electoral en Panamá. Y que la magnitud de ese terremoto electoral fue tan fuerte, fue tan grande como los terremotos electorales que hubo durante los mismos años en Bolivia y en Ecuador. Y todos sabemos que los regímenes políticos, los sistemas de partidos de Ecuador y de Bolivia se derrumbaron. Y producto de eso fue la llegada de Evo Morales a Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador. En Panamá, cuando uno revisa los resultados electorales de los años 2004 y 2009, también hubo un terremoto electoral de una magnitud parecida a la de esos países. Y nadie se dio cuenta. Yo creo que el libro, el subtítulo es El terremoto del que nadie se enteró, del que nadie se dio cuenta, algo así. Realmente, ustedes habrán visto las noticias, CNN, qué sé yo, los demás canales internacionales. Se habló mucho sobre los eventos electorales de Bolivia y de Ecuador, pero nadie, ni siquiera los panameños, nos dimos cuenta de la magnitud del terremoto electoral que tuvimos en Panamá en el año 2004 y en el 2009. El producto de ese terremoto electoral, fue el expresidente Ricardo Martinelli. O sea, nosotros tuvimos nuestro propio terremoto electoral. Y me adelanto quizás algunas de las preguntas. ¿Tú crees que nos puedas explicar un poco qué es un terremoto electoral? Sí. Un terremoto electoral es cuando hay cambios inusuales en los porcentajes de votos que obtienen los partidos políticos. Ustedes recordarán que en el año 2004 el partido panameñista se desplomó, que era bastante por debajo de lo que históricamente había obtenido. Y el candidato Guillermo Endara, postulado por el Partido Solidaridad, otro panameñista, eso es importante, hizo que el Partido Solidaridad saltara de 5% de los votos al 30% de los votos. Eso no es normal. El apoyo de los partidos políticos no crece así, sino que cuando crece lo hace gradualmente. Pasar de 5 a 30% de los votos nos da el indicador de que hubo un terremoto electoral. Luego, en el 2009, sucedió algo muy parecido. El Partido Cambio Democrático, que había obtenido alrededor de 5% de los votos en la elección de 2004, pasa en el año 2009 a obtener más del 30% de los votos. Lo que nos dice la teoría es que cuando hay este tipo de terremotos electorales, es muy probable que hayan cambiado las bases sociales de nuestros partidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muy probablemente nuestros partidos políticos, aunque tienen los mismos nombres, el PRD, el Partido Panameñista, el Partido Popular, aunque tienen los mismos nombres, muy posiblemente no son los mismos partidos políticos, porque sus miembros han cambiado, digamos, su manera de concebir el mundo y de concebir el país. O sea, esos cambios abruptos es lo que llamamos terremotos electorales. Y la pregunta que me imagino, lo que ustedes se podrían estar preguntando es si en el caso de las candidaturas por libre postulación, eso y el desempeño que tuvo el candidato Ricardo Lombana, eso también equivaldría a un terremoto electoral. Fue un pequeño temblor, un temblorcito. Fue casi, cuantitativamente, casi la mitad del temblor, del terremoto del que surgió Ricardo Martinelli.
¿Cuáles son las cosas? O sea que hubo un pequeño desvío. Nosotros podríamos clasificar la elección de 2019 como una elección desviada, muy parecido a lo que pasó en el 2004. ¿Cuáles serían las continuidades? Otras de las continuidades. El Partido Cambio Democrático, como no les sorprenderá, lo he clasificado, lo digo en el libro, como un partido personalista. Un partido personalista es aquel que ha sido organizado para proyectar, valga la redundancia, el proyecto político de un individuo, que en este caso era Ricardo Martinelli. Cambio Democrático por primera vez en su historia enfrentó a unas elecciones sin, digamos, su líder personalista Ricardo Martinelli. Eso quiere decir que tenemos un partido Cambio Democrático en horas bajas. Nosotros estamos presenciando cómo posiblemente el partido Cambio Democrático está evolucionando de ser un partido personalista a ser un partido que legitima sus liderazgos de manera democrática. Esa es una cosa que no se ve muchas veces, digamos, en la vida, y nosotros en Panamá hemos tenido, no sé si decir la suerte, de verlo 2 veces, porque es un proceso muy parecido al que pasó el Partido Panameñista en el año 2004, luego que Mireya Moscoso perdió la elección y utilizan las elecciones. Era un liderazgo personalista heredado carismáticamente de Arnulfo Arias, y ellos se ven la necesidad, cuando ya Mireya Moscoso no puede volver a ser candidata a la presidencia, inmediatamente el Partido Panameñista se ve la necesidad de generar un nuevo liderazgo, legitimándolo a través de procesos electorales internos. El Partido Cambio Democrático está pasando por un proceso muy parecido. Y como ustedes habrán dado cuenta, el Partido Panameñista lo hizo con éxito. Luego volvieron al gobierno desde la vicepresidencia y luego ganaron la presidencia. El Partido Cambio Democrático ha demostrado que ha logrado tener una base social de más o menos 1/3 del electorado, y está haciendo en estos momentos un trayecto que, por lo que hemos visto con el Partido Panameñista, es un trayecto que puede ser exitoso. Entonces, característica estructural. Tenemos a un partido como Cambio Democrático que está en horas bajas. El PRD, con su candidato Laurentino Cortizo, enfrentaron al que terminó siendo su principal adversario, lo enfrentaron estando en horas bajas, sin su líder personalista y en proceso de transformación, en proceso de mutación. La otra característica estructural, insistiendo en que en los resultados electorales suele haber continuidad y que nosotros podemos explicar los resultados electorales a través de esas continuidades, es que el Partido Panameñista tuvo el peor desempeño electoral de su historia reciente, por lo menos desde la transición a la democracia. Les había dicho que en el año 2004 habían obtenido 10% de los votos. Ese había sido su peor rendimiento electoral. Este año lo hicieron aún peor, con 8%, un poco más de 8% de los votos. Pero también podemos tener como una característica característica estructural, si tomamos en cuenta los resultados de 2004, que el Partido Panameñista sufre mucho después de las elecciones. Aparentemente nuestro sistema de partidos tiene como una de sus características que el Partido Panameñista es uno de los que más fluctúa en sus resultados, y sus peores resultados los obtiene precisamente después de haber ejercido el gobierno. Eso quiere decir, si estamos recordando que estamos contestando la pregunta de por qué ganó Laurentino Cortizo, y yo se las he cambiado diciendo que por qué ganó el PRD. El PRD ganó las elecciones en parte, luego voy a decir otras cosas importantes. Ganó las elecciones en parte porque sus 2 principales adversarios estaban en horas bajas: Cambio Democrático sin líder personalista, y el Partido Panameñista asumiendo unas elecciones después de haber ejercido el gobierno, que es cuando suele aparentemente tener sus peores rendimientos. Pero hablemos entonces, veamos en el caso del PRD. ¿Qué fue lo que hizo el PRD bien? Porque no se trata solamente de que los otros lo hicieron mal y eso fue lo que aprovechó el PRD. No, el PRD también hizo algunas cosas bien. Antes de llegar ahí, hay algo que se llama efecto de notabilidad.
para hablar del candidato y para que estemos lo más convencidos y convencidas posible de que lo importante es analizar el partido y que no es tanto la figura de Laurentino Cortizo. Hay algo que se llama efecto de notabilidad, que es cuando un individuo, un candidato, le agrega al partido político muchos más votos de lo que ha sido su promedio de resultados históricamente. Ya hemos dicho que el promedio de votos del PRD históricamente es del 33% más o menos, un tercio del electorado. Si Laurentino Cortizo fuera un candidato notable, un candidato providencial, que nos obligara a entender qué fue lo que hizo Laurentino Cortizo para hacer que el PRD ganara, él le habría agregado a su partido 10, 15, 20% de lo que históricamente ha obtenido el partido, y no es así. Laurentino Cortizo, si lo comparamos con la elección anterior, solamente le ha agregado el PRD 0.6% de los votos. O sea, nada. Y si lo hiciéramos a través del promedio histórico del PRD, incluso ganó menos votos de lo que históricamente ha ganado el partido. Yo creo que esa es una prueba de que realmente el candidato en esta ocasión no es lo importante. Y no solamente en esta ocasión, ninguno de los presidentes panameños, incluyendo a la presidenta, han sido candidatos notables. Todos han perdido, bueno, todos no. Pérez Valladares fue el que obtuvo 33%, ahí es difícil saberlo, pero Mireya Moscoso perdió una primera elección. Si hubiera sido una candidata notable, le hubiera agregado muchos votos a su partido, ¿no? Primero perdió, luego ganó la elección. Lo mismo pasó con Martín Torrijos, lo mismo pasó con Ricardo Martinelli y también en alguna medida con Juan Carlos Varela. O sea, nosotros en Panamá no tenemos individuos providenciales que hagan que sus partidos políticos tengan desempeños inusuales. Es el mismo caso de Laurentino Cortizo. Y esto yo creo que como último argumento para centrar nuestra atención en el PRD y no tanto en el individuo, que es en lo que se suelen centrar los medios de comunicación. El PRD hizo algo muy importante, que fue constituirse como partido en una organización externa. ¿Qué quiero decir con esto? Que era algo prácticamente revolucionario para la política panameña. Ustedes saben bien que la costumbre en Panamá ha sido que el candidato o la candidata presidencial, para asegurarse la postulación, aunque hagan primarias, lo que han hecho es ocupar la presidencia del partido o, en el caso del PRD, la Secretaría General. En esta ocasión, el PRD, por una serie de situaciones internas, el secretario general del partido llegó a la Secretaría General precisamente prometiendo al electorado interno que no se postularía a ningún cargo de elección popular, ni siquiera como candidato a diputado, que es lo que históricamente Pedro Miguel González ha sido dentro del PRD. Eso cambió inmediatamente la dinámica del partido, porque si ustedes recuerdan la primaria del 2008, también la primaria del 2013 del PRD, pero sobre todo la del 2008, fueron tremendamente duras. Fueron tremendamente duras precisamente porque parte del electorado interno sentía que algunos de los candidatos estaban utilizando la estructura del partido para enfrentar a sus adversarios internos. Esta vez no hubo esa situación. Se separó, digamos, al partido institucional del partido electoral. Y eso es una novedad en Panamá, aunque es digamos, el partido como estructura externa es algo que se viene haciendo o hacían los partidos socialistas de masas desde principios del siglo pasado, pero no lo estaban haciendo en Panamá. O sea, es una herramienta vieja que el PRD ha descubierto ahora, y ha sido una fórmula exitosa. Evidentemente el partido ganó las elecciones porque mantuvieron a la organización como neutral, y si ustedes escuchan por lo menos lo que ha estado diciendo el ex candidato presidencial José Isabel Blandón, él ha dejado entrever que aspiraría
a la postulación de su partido en las elecciones de 2024, pero dice que no quiere ocupar ningún cargo, por lo menos en este periodo de transición en el que posiblemente se renueve, se elija una junta directiva provisional. Quizás el partido panameñista estaría dispuesto también a explorar la posibilidad de que su partido funcione como organización externa. Así que el primer elemento importante de lo que hizo el PRD correctamente para enfrentar las elecciones de 2019 y por las que presumiblemente eso fue importante para que ganaran. Otro aspecto interesante, el dinero. La política panameña ha estado marcada por el dinero. Hay tres herramientas de campaña: las ideas, la organización y el dinero. Los partidos políticos panameños han utilizado intensivamente el dinero para hacer campaña electoral. Son partidos de pocas ideas y son partidos en general, algunos menos, algunos más que otros, son partidos con estructuras organizativas orgánicas bastante débiles. Han usado tan intensamente el dinero que algunos sospechamos, es difícil estar seguro porque las herramientas de medición, es difícil comparar digamos los datos de distintos países, y los datos que hemos obtenido en Panamá no siempre han sido del todo confiables, tampoco en otros países, pero presumiblemente Panamá ha tenido hasta el año 2014, hasta el año 2014, las elecciones más caras de toda América Latina per cápita. O sea, este era el no va más. En el año 2014, nunca voy a olvidar, conversando con los miembros de la misión de observación electoral, que han visto muchísimas elecciones, estaban muy asombrados y me decían: Harry, lo que estamos viendo aquí no lo hemos visto en ninguna otra parte del mundo. La cantidad de dinero que se utiliza para las campañas electorales panameñas. No solamente eran campañas, digamos, intensas, sino que eran campañas lujosas. Lujos como, por ejemplo, el palo de las banderas que le das a los militantes, en lugar de ser de madera, un palo, eran de aluminio. Eso obviamente cuesta más. Y por eso el dinero es importante en todas las campañas electorales del mundo, pero es especialmente importante en Panamá. A pesar de que tenemos una legislación electoral que ha transparentado y ha controlado con bastante éxito el financiamiento privado de las campañas electorales, aún así el candidato Laurentino Cortizo, el PRD, según los datos que ha dado el Tribunal Electoral, tuvo un financiamiento privado 7 veces superior al del resto de los candidatos presidenciales. Algo más de $7 millones gastaron de financiamiento privado, mientras que todos los demás candidatos que tuvieron algún éxito, Rómulo Rux, José Isabel Blandón y Ricardo Lombana, estuvieron un poco por encima del $1 millón. O sea, el dinero también fue importante para ganar estas elecciones. Los dos últimos asuntos que a mí, para entender la victoria del PRD, que me parecen quizás los más interesantes, es la consolidación de la identidad del partido, del PRD. ¿Cómo sabemos que el PRD se presentó a las elecciones con una identidad consolidada, tomando en cuenta que ese día, que el 5 de mayo, hubo 4 elecciones? Es obteniendo la diferencia de votos entre la elección presidencial y la elección legislativa. El porcentaje de votos que obtuvo el Partido Revolucionario Democrático en esas dos elecciones es muy parecido. O sea, la diferencia de votos entre la elección legislativa y la elección presidencial es un poco superior solamente al 1%. Lo que nos dice la teoría es que la identidad de los partidos para el electorado es suficientemente clara cuando el elector y las electoras votan para la elección presidencial y para la elección legislativa por el mismo partido. O sea, hubo, en el caso del PRD, poco voto cruzado. Los electores que votaron a Laurentino Cortizo muy probablemente lo hicieron también por los candidatos del PRD a la Asamblea Nacional. Y eso es bueno para el partido. Eso nos dice que la gente, cuando fue a votar, tuvo claro cuál era, por quién estaba votando, cuál era, digamos,
la reputación y la propuesta colectiva que le estaba ofreciendo esa organización. La diferencia de votos más pequeña, comparando todas las diferencias de votos de los partidos políticos, no se puede hacer lo mismo con los candidatos de libre postulación, porque aunque compartan colores, la gran mayoría de los candidatos a diputado de libre postulación no tenían nada que ver con los candidatos presidenciales, pero en el caso de los partidos políticos, la diferencia de votos era más alta. O sea, la identidad más clara era la del PRD, y eso obviamente también ayuda a ganar unas elecciones. Teniendo eso en cuenta, que es un dato interesante sobre la identidad del partido, sobre todo un partido que en las últimas décadas ha ido desfigurándose ideológicamente. El PRD ha ido pasando poco a poco de ser un partido de centro izquierda, se ha ido derechizando, y eso mantuvo muy confundido al electorado en los últimos años. El partido sigue estando a la derecha del espectro ideológico, pero aparentemente el electorado ya ha entendido, nadie echa de menos. Bueno, me llamaron muchos medios internacionales e insistían en decirme que el PRD era un partido de izquierda, y les tuve que explicar muchas veces que no. Eso es lo que pensaban afuera. Aquí yo creo que nadie ya cree que el PRD es un partido de centro izquierda o de izquierda. El PRD no, algunos, ¿no? Todavía, sí, hay algunos todavía que está peleando contra los gringos para recuperar el canal, pero yo creo que está bastante claro en general que ya no es un partido de izquierda, y eso como que el electorado lo ha entendido, y la diferencia de votos así lo indica. Eso me llevó a revisar algo que fue otro de los asuntos, digamos, que le dio mucha importancia a los medios de comunicación. Y sí es importante. Rómulo Rux ganó en las provincias de Panamá y de Colón. Y Bocas del Toro. En toda la provincia de Panamá. Toda la provincia de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Y normalmente, históricamente, el candidato que gana la provincia de Panamá, del área metropolitana, gana las elecciones. Eso es, digamos, un asunto interesante que tendremos que esperar próximas elecciones para saber si ha habido un cambio de tendencia o simplemente ha sido un pequeño desvío. Me di a la tarea entonces de ver, sabiendo que eso es importante y teniendo en cuenta la diferencia de votos, me di a la tarea entonces de ver cuáles habían sido las diferencias en cada uno de los partidos, en cada una de las provincias. En la provincia de Bocas del Toro, Rómulo Rux le sacó una ventaja Cambio Democrático aventajó al PRD por 13% de los votos. En la provincia de Panamá fueron un poco más de 10% de los votos. Esa diferencia de 10% son algo más de 30.000 votos, más o menos. Pero en el resto de las provincias, incluyendo las comarcas, ganó el PRD. Y esa ventaja que obtuvo el PRD, lo tengo por aquí anotado, pero no lo voy a mirar ahora para aprovechar el tiempo. Las ventajas del PRD llegaron a ser de 50% de los votos, 40% de los votos, 30 y pico % de los votos. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las grandes claves, y quizás la clave definitiva de la victoria del PRD, es la penetración territorial. O sea, para ganar unas elecciones se necesita tener suficiente presencia en todo el país, no solamente en la provincia más poblada, que vendría a ser la provincia de Panamá, y es uno de los grandes retos, por ejemplo, de los candidatos por la libre postulación, tener una estructura nacional uniforme que le ayude a tener, digamos, una constante de votos suficiente para poder ganar una elección.